Bendecidos, estamos listos para la palabra. Vamos a orar, poner ese tiempo en las manos del Señor y que el Señor pueda hablar a nuestro corazón. Padre, te pedimos, Señor, que en este tiempo hables a nuestro corazón, que esta palabra que tú traes para la iglesia, Señor, sea una palabra que pueda caer en nuestro corazón, que pueda, esa semilla, Señor, ser sembrada en nuestro corazón para que pueda dar fruto y que podamos, Señor, seguir creciendo y seguir siendo transformados a tu imagen, Señor, al carácter que tú tienes, Padre. Te pedimos que tú me uses, Señor. Úsame, Espíritu Santo, para que todo lo que yo hable provenga de ti, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, pues hoy estamos por terminar la serie de El Camino de la Fe. ¿Quién estuvo las últimas 2 semanas? Hablamos sobre el poder de la fe y la insistencia de nuestra fe. Y quiero terminar esta serie del Camino de la Fe con una palabra que pueda entrar a examinar nuestro corazón, las profundidades de nuestro corazón. Y quiero pedirte que en estos próximos 35 minutos, que probablemente se hagan 65, quiero pedirles que pongan su atención y que podamos estar escuchando la voz del Señor, porque creo que es una palabra que puede cambiar y transformar nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el día de hoy quiero hablar sobre la voluntad de Dios en medio de nuestra fe. Y antes de entrar en este tema, antes de entrar en esta palabra, quiero hablar rápidamente sobre un tema relacionado a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es un tema tan extenso y hay mucho que hablar sobre ella, pero eso es para ese tema que quiero rápidamente aclarar, es para otra predicación. Sin embargo, es importante aclararlo para poder entrar en el tema que hoy vamos a ver respecto a nuestra fe. Y lo primero que quisiera que hagamos es entender qué significa la palabra voluntad. ¿Qué significa voluntad? La palabra voluntad es lo que alguien desea o lo que alguien quiere. Entonces, cuando tú tienes una voluntad, significa que es lo que tú deseas o lo que tú quisieras, ¿verdad? La palabra dice en Romanos 12, versículo 2, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. Diga conmigo: buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, lo que el Señor quiere para nuestras vidas, es bueno, es agradable y es perfecto. ¿Cuántos dan gracias al Señor por eso? Y la voluntad de Dios significa lo que alguien quiere para otro, lo que el Señor quiere para otros, para nosotros, porque sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y Él quiere lo mejor para ti y para mí. Él quiere lo mejor para nosotros. Él nos quiere bendecir. Él te quiere bendecir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero a lo largo del tiempo, a lo largo de toda esta humanidad, han habido preguntas o dudas que la gente ha dicho. Yo creo que muchos de los que están aquí las han escuchado, donde aparte de duda y se pueden llegar a la queja y enojo delante de Dios, que dicen: a ver, entonces si Dios es todopoderoso y su voluntad es buena y es agradable y perfecta, ¿por qué permite que sucedan cosas malas? ¿Alguien ha escuchado esa pregunta? ¿Por qué en el mundo hay maldad? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué las cosas malas suceden? Sí, yo he escuchado gente hacerse esa pregunta de por qué sucede eso. Si Dios lo puede quitar de un momento para otro, Él es poderoso, no es así. Pero esa pregunta se ha hecho a lo largo de la humanidad. Pero la respuesta a ello es que primero tenemos que entender que Dios no ejerce control sobre nosotros. Él no impone su voluntad. ¿Qué significa esto? Al contrario que el enemigo, el diablo, él busca controlarnos. Él busca controlar nuestra vida y busca manipularnos, pero Dios no es así. Hay una cosa que Él nos dio, que es libre albedrío. Y Él nos dio libre albedrío desde el inicio de los tiempos. ¿Qué significa libre albedrío? Significa que tú y yo tenemos la libertad de elegir y de decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. ¿Sí me estoy explicando? La voluntad de Dios es buena y es agradable y quiere lo mejor para ti,
pero Él te ha dado a ti la libertad de que tú elijas hacia dónde vas a ir. Y el problema es que a lo largo de la humanidad el mundo ha tomado malamente ese libre albedrío, y por eso la maldad se ha acrecentado a lo largo de la historia de la humanidad. Cada vez la maldad crece, cada vez vemos más cosas lamentables, sufrimientos, dolor, muerte, enfermedad. Pero ese no era el plan de Dios. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Pero el mundo tomó decisión y acción por la libertad, ese libre albedrío que el Señor nos dio. Y a causa de esa decisión ha habido sufrimiento, ha habido dolor, ha habido muerte, ha habido enfermedad. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 6 versículo 5. Dice: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, dice, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra. ¿Y qué? Y le dolió en su corazón. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? El plan de Dios no era que nosotros viviéramos en este mundo de maldad. Él quería un mundo donde pudiéramos vivir en armonía, en gozo, en paz, en amor con el Señor. Pero el mundo ha tomado decisiones que lo ha llevado a que ese libre albedrío no fuera conforme los principios y la voluntad de Dios, y a raíz de ello consecuencias como lo que vivimos hoy en día: enfermedades, muertes, dolor, sufrimiento. Yo quiero que antes de entrar al tema que vamos a hablar, podamos entender que tú y yo tenemos ese libre albedrío, que tú y yo tenemos la decisión de elegir qué queremos para nuestra vida. ¿Están conmigo? Y nosotros tenemos que decidir las cosas. Y yo he escuchado gente que se queja delante de Dios de por qué pasan estas cosas, por qué esto a mí, cuando sus decisiones los han llevado a ese tipo de cosas. ¿Me estoy explicando? En ocasiones culpamos a Dios como si fuera esa su voluntad, pero son nuestras decisiones que llevamos a tener que sufrir o a pasar dolor. Y es importante entender eso, iglesia, porque es muy fácil nosotros sentirnos como víctimas y decir: es que ¿por qué, Señor, me haces esto? Cuando nosotros estamos provocando que cosas lamentables puedan sucedernos. Por ejemplo, ¿dónde están todos los padres de familia? Levanten su mano los padres de familia. ¿Cuántos de aquí, cuál es la voluntad de ustedes para sus hijos? Es buena, ¿no? Me imagino. Quieren lo mejor para sus hijos. ¿Por qué? Porque los aman y quieren verlos triunfar y crecer y todo lo que sea bueno para ellos. Esa es la voluntad mía como padre para mis hijos. Pero ¿qué pasa cuando mis hijos chiquitos se suben a unos juegos que están muy grandes? Y les digo: hey, no se suban porque se van a caer. Y ellos se suben y luego se caen y se lastiman. Mi voluntad no era que se cayeran, mi deseo no era que se lastimaran, pero ellos tienen la decisión de elegir qué van a hacer. ¿Me estoy explicando? Y si ellos se caen y se lastiman, fue porque decidieron subirse cuando no tenían que hacerlo y se lastimaron. Eso es lo mismo nosotros con el Señor. ¿Me estoy explicando? Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Él te ama, así como yo amo a Marcelo. Ya lo estoy viendo que se está riendo. Chiquito lindo. Me pongan atención como Marcelo, por favor. Y el Señor quiere lo mejor para nosotros. Y su plan y su voluntad es buena para cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos la decisión de qué rumbo queremos tomar en nuestra vida. Y eso puede definir cuál es la consecuencia, sea buena o mala. ¿Estamos conmigo? Y eso significa el libre albedrío. Y como nosotros como hijos de Dios debemos entender que a pesar de que en el mundo hay maldad, nuestra esperanza está puesta en un día estar en la presencia de Dios, en la eternidad con nuestro Padre. Y que la voluntad de Dios es buena para nosotros, que es de bendición. Yo sé y estoy seguro que la voluntad de Dios para tu vida es de bendición, es de gozo, es de amor, es de prosperidad. Pero tú y yo tenemos que tomar decisiones correctas para que podamos
recibir lo que el Señor quiere para nosotros. Y tenemos que tomar acción de nuestro libre albedrío. Ahora, una vez aclarado esto, este tema de la voluntad del Señor, con esta libertad que nosotros tenemos, quiero entrar al tema de la serie del camino de la fe. Y cómo es que en este proceso de nuestra fe, la voluntad de Dios entra en nuestras vidas. Y yo creo que este tema es un tema que es súper importante, porque en estas últimas 2 semanas aprendimos 2 cosas. La primera es aprendimos el poder de la fe. ¿Se acuerdan? Aprendimos que ese poder que tiene nuestra fe en el nombre de Jesús, que Él puede y Él hará todas las cosas que pidamos en su nombre, porque Él nos ama. Amén. ¿Y cuántos al día de hoy hemos podido crecer en nuestra fe? ¿Cuántos el día de hoy hemos podido entender que cuando tú y yo creemos en nuestro Dios y en el poder de la palabra de Jesús, Él puede hacer milagros, Él puede transformar vidas? Como lo vimos en la historia de este hombre centurión que le dijo: basta con una sola palabra. Yo cuando leí esa historia quedé impactado, porque yo quiero que mi vida sea de esa manera. Decirle, tener una fe de decirle al Señor: basta con una sola palabra y yo sé que tú lo harás. Yo quiero que todos los que estamos aquí tengamos esa fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y después de que entendimos el poder de la fe, también aprendimos que tenemos que ser hombres y mujeres que insistimos en nuestra fe, que seguimos orando y seguimos perseverando en nuestra fe, que a pesar de que a lo mejor en la primera vez que tú fuiste delante del Señor y le pediste algo a Él y no sucedió en esa primera vez, seguimos orando, seguimos insistiendo, seguimos perseverando, porque creemos que el Señor escucha nuestra oración y en el tiempo correcto Él lo hará. Amén. Entonces, si tú y yo hemos entendido ese poder de la fe en nuestro corazón, tu fe se ha incrementado y has entendido a ser un hombre y una mujer de insistencia delante del Señor, que eres firme en tu fe, ahora tenemos que entender cómo es la voluntad de Dios en medio de nuestra fe. Y ese tema es donde quiero entrar el día de hoy. Dice la palabra en Marcos 11:22: tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguno dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda en el corazón de lo que le dice, sucederá y lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y luego, con la insistencia que acabamos de hablar, Lucas 11 versículo 5: así que yo digo, pidan y se les, más fuerte, pidan y se les, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Cuántos damos gracias al Señor por esta palabra? Y esa es la fe que tenemos que tener, una fe firme, una fe que cree en el poder de Jesús, una fe que puede mover montañas, una fe que insiste, que persevera y que no cae, y que sigue buscando y sigue llamando y sigue tocando a la puerta. Pero el día de hoy quiero terminar esta serie hablando sobre la voluntad de Dios en medio de nuestra fe. Y yo creo que es algo que puede determinar la vida de una persona, porque ha habido tanta gente que al no entender, escucha esto por favor, ha habido tanta gente que al no entender la voluntad de Dios, al no recibir lo que buscaban, se aparta de Dios. Yo he conocido gente que porque no recibió, o sucedieron cosas que no querían que sucedieran, y al no haber entendido la voluntad de Dios en sus vidas, se alejaron del Señor. Y eso son de las cosas que es de los peores errores que podemos cometer: alejarnos de Dios porque las cosas no sucedieron como quisiéramos. ¿Cuántos a lo mejor les ha tocado que cosas que queremos no suceden como quisiéramos? Pero la respuesta no está en alejarnos del Señor, al contrario, ese sería un error. Tenemos que estar cerca de Dios, porque podemos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y déjame decirte algo: la razón por la cual la gente se aleja de Dios cuando las cosas no suceden como uno esperaba,
es porque nunca entendió cómo es la voluntad de Dios. Nunca entendió cuál era la voluntad de Dios para su vida, y lo que hace es alejarse de Él porque se enoja contra Dios, se queja contra el Señor, porque se siente solo o porque se siente sola o porque siente que Dios no estuvo con él. ¿Alguien ha sentido eso en su vida? Pero la respuesta no es alejarse del Señor. Y quiero responderte esto con lo más importante que tú y yo podemos escuchar el día de hoy. Y quiero que escuches esto: Dios te ama. A pesar de que las cosas no sucedan como uno quiere, no significa que estás solo o estás sola o que Dios no está contigo. Dios te ama y siempre te amará. Y eso tiene que estar en nuestro corazón, porque su voluntad es buena para ti. El Señor te ama a pesar de que las cosas no sean como uno quisiera. Él siempre te ha amado y Él siempre te amará. Y yo quiero que hoy tú puedas salir aquí y entender el amor de Dios en tu vida, y que puedas entender la voluntad de Dios en medio de tu fe. ¿Cuántos quieren eso? Ahora quiero hacerte una pregunta el día de hoy. ¿Cuántos de los que estamos aquí has pasado por cosas difíciles que no entiendes por qué sucedieron? Levanta tu mano si ese ha sido tu caso. ¿Cuántos hemos pasado por cosas complicadas en nuestras vidas que no entendemos por qué suceden las cosas? Ya hablamos sobre el libre albedrío, eso lo dejamos a un lado, pero a veces nos pasan cosas que no entendemos por qué suceden. ¿Les ha tocado? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Quizá pasaste por una enfermedad muy complicada, o quizá perdiste tu trabajo sin alguna razón, o tu negocio no pudo prosperar, o probablemente o quizá perdiste algún ser querido, algún hijo, alguna hija, algún padre, algún hermano. ¿Y cuántos nos hemos hecho preguntas como: ¿por qué a mí? ¿Por qué no me has sanado? ¿Por qué no lo sanaste? ¿Por qué perdí mi negocio? ¿Por qué no puedo crecer? ¿Por qué tuvo que morir mi hijo? ¿Por qué tuve que perder a mi esposo o a mi esposa? Y son preguntas que muchos se han hecho a lo largo de su vida, porque no entendemos por qué pasan las cosas. Y claro que son preguntas que duelen y que lastiman y que hay sufrimiento, y que prácticamente en todas esas preguntas no entendemos por qué pasan las cosas. A mí me pasó en su momento donde no entendía por qué sucedían ciertas cosas, y claro que había dolor. ¿Y cuántos de los que estamos aquí le han dicho o le han preguntado al Señor: es que no entiendo? ¿Alguien le ha dicho al Señor eso? Es que no entiendo. No entiendo por qué pasa esto. Y quiero que veamos este video que vamos a poner, que es de la serie de The Chosen que hemos visto estas últimas 2 semanas. Quiero aclarar que esta escena no viene en la Biblia, pero en la serie hay escenas que nos ayudan a ejemplificar lo que vivimos nosotros el día a día. Entonces vean conmigo este video, por favor. Apagan las luces, porfa. Master. Little James. May I have a moment? Of course. Forgive me, I'm not always confident to speak. Slow to speak. It's a very good quality. I wanted to ask you a question. Please? So you're sending us out with the ability to heal the sick and lame. Yes, that is what you said. Yes. So you're telling me that I have the ability to heal. Forgive me, I just find that difficult to imagine with my condition, which you haven't healed. Do you want to be healed? Yes, of course, if that's possible.
I think you've seen enough to know it's possible. Why haven't you? Because I trust you. What? Little James. Precious little James. I need you to listen to me very carefully. Because what I'm going to say defines your whole life to this point and will define the rest of your life. Do you understand? In the Father's will, I could heal you right now. And you'd have a good story to tell, yes? Yes, that you do miracles. And that's a good story. But there are already dozens who can tell that story. And there will be hundreds more, even thousands. But think of the story that you have, especially in this journey to come, if I don't heal you. To know how to proclaim that you still praise God in spite of this. To know how to focus on all that matters, so much more than the body. To show people that you can be patient with your suffering here on earth because you know you'll spend eternity with no suffering. Not everyone can understand that. How many people do you think the Father and I trust this with? Not many. But the others, there's so much more. So much more what? I don't know. Stronger? Better at this? James, I love you. But I don't want to hear that ever again. I know how easy it is to say the Song of David, that I fearfully and wonderfully made. But it doesn't make this any easier. And in this group, it doesn't make me feel like any less of a burden. A burden? First of all, it is far easier to deal with your slow walking than it is to deal with Simon's temper. Trust me. Are you fast? Do you look impressive when you walk? Maybe not. But these are things the Father doesn't care about. You are going to do more for me than most people ever dream. So many people need healing in order to believe in me. Or they need healing because their hearts are so sick. That doesn't apply to you. And many are healed or not healed because the Father in heaven has a plan for them which may be a mystery. And we remember what Job said. The Lord gives, and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. When you pass from this earth, and you meet your Father in heaven, where Isaiah promises you will leap like a deer, your reward will be great. So hold on a little longer. And when you discover yourself finding true strength because of your weakness, and when you do great things in my name, in spite of this, the impact will last for generations. Do you understand? Yes. Thank you, Master. A man like you healing others. Oh, what a sight. I can't wait to hear your stories when you return. Shalom, my son. Shalom. And James. Remember,
You will be healed. It's only a matter of time. Shalom, my son. Shalom. Y así como la historia de Santiago, muchos han sentido así, que no entienden por qué pasan las cosas, pero Dios tiene el control y tiene su voluntad, siempre será buena para nosotros. Y en esta cena, ser sanado, Santiago tenía un deseo, el deseo de ser sanado. Él quería ser sanado y él sabía que Jesús podía sanarlo. Lo había visto hacer milagros. Quiere decir que Santiago en esta cena entendía el poder de la fe. Ya sabía que el Señor lo podía hacer y tenía la fe suficiente para creer que Jesús lo podía sanar. Pero después dice: lo que estoy por decirte definirá tu vida a partir de aquí. ¿Sabes por qué le dijo esto Jesús a Santiago? Porque en muchas ocasiones la gente busca o ama a Dios por el interés de recibir algo y no porque hay un amor genuino por el Señor. Y cuando la gente no escucha lo que quería escuchar o no recibe lo que quería recibir, ese amor por Dios desaparece y se aleja de Dios, porque no había un amor genuino en su corazón por el Señor, sino estaba ahí por un interés de recibir. Y por eso mucha gente se aleja del Señor, porque cuando no recibe lo que uno esperaba, entonces no se da cuenta que ya no había nada más que tuviera de Dios. Pero ahí está el problema, porque nosotros no buscamos a Dios por lo que nos puede dar, buscamos a Dios y lo amamos porque Él es Dios y porque Él nos amó primero. Pero en muchas ocasiones la gente ha dejado de amar a Dios porque no recibió lo que quería. Pero la verdad es que esa gente nunca amó verdaderamente al Señor. Porque aquellos que aman a Dios de corazón, ¿cuántos aman al Señor? Aquellos que aman al Señor de corazón no aman a Dios por lo que Dios puede darles, sino aman a Dios porque simplemente Él es Dios. Y después en la cena le dice: en la voluntad de mi Padre yo podría sanarte. Está diciéndole que la voluntad de Dios es buena para él y quiere lo mejor para él. Estoy explicando. Pero el propósito que Dios tenía para Santiago en ese momento era diferente. Dios no quería que a lo mejor que viviera con dolor, pero sí quería que él fuera transformado a pesar de lo que él vivía, para cumplir con el propósito que él tenía para él. Y cuando tú y yo dejamos de ver lo que queremos y empezamos a ver lo que Dios quiere, entonces nuestros ojos están puestos en Jesús y no en nuestra condición y no en lo que estamos pasando. Y en esta ocasión la voluntad era diferente para Santiago. ¿Por qué? Porque en esta cena vemos cómo el corazón de Santiago, su identidad, y esto es bien importante, esa parte me quiero enfocar. Podemos darnos cuenta en esta cena que en el corazón de Santiago su identidad estaba determinada por su condición física. ¿Y se dieron cuenta? Su identidad estaba determinada por esa condición física que él tenía, y que probablemente si él no era sanado, él no se sentía apto ni capaz de hacer cosas grandes a comparación de los otros que sí tenían una condición óptima. Porque le dice que sentía que era una carga para Jesús por su condición. Y a lo mejor muchos de los que estamos aquí se han sentido como una carga, no aptos, no con esa capacidad de hacer grandes cosas para el Señor por la condición que a lo mejor puedes tener. Pero luego le dice Jesús: estas cosas son cosas que el Padre no se fija, porque Él se fija en el corazón. No importa, no se trata de qué condición tienes, le dice a Santiago, se trata de tu corazón, de tu convicción y de tu fe en creer en mí a pesar de que no fuiste sanado.
Y eso no todos lo pueden hacer, porque Jesús le dice que muchos necesitan ser sanados para poder creer en mí. Pero dice, pero tú no. Tú crees en mí a pesar de que no fuiste sanado para hacer grandes cosas en mi nombre. Y esa es la fe correcta que tú y yo tenemos que tener. No una fe que está condicionada en lo que Dios puede hacer, o más bien, no una fe que está condicionada en lo que Dios puede hacer en ti, sino es una fe que cree en Jesús a pesar de la condición que puede tener uno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y probablemente muchos de nosotros anhelamos algo porque nuestra identidad está determinada en nuestra condición. Probablemente ya sea una situación física o emocional. A lo mejor algunos han orado y pedido a Dios ser sanos porque en su corazón no se sienten aptos o capaces de hacer grandes cosas. O a lo mejor algunos han orado por crecer económicamente porque en su corazón hay una identidad que determinada en la condición o en la posición que tú mismo te ves de ti, o que la gente puede decir de ti. Entonces nuestro enfoque está mal, porque lo que estamos pidiendo no está en la necesidad de nuestro corazón, sino en lo que pensamos de nosotros mismos, que no nos sentimos aptos o listos para cumplir el propósito de Dios. Y le preguntan a Dios, como lo hizo Santiago: ¿por qué no me has sanado? ¿Por qué no me has bendecido? Pero en la voluntad de Dios, Él sabe lo que es mejor para ti, como lo hizo con Santiago. Porque quizá si no lo hubiera sanado a Santiago en ese momento, en lugar de creer en el poder de Jesús que había en él, podía creer que ahora por su condición física mejorada ya tenía un poder mayor para hacer grandes cosas, y a lo mejor eso lo pudo haber llevado al orgullo, no lo sé. Pero Dios sí sabe el corazón, y Dios sabe que es lo mejor para nosotros, y su voluntad es buena para nosotros. Pero al final del día, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe lo que mejor nos conviene. Y probablemente hoy Jesús te está diciendo: escúchame, no se trata de tu condición física, no se trata de esa posición que tú tienes o que te sientes, o lo que la gente puede pensar de ti. Se trata de tu corazón. Se trata de lo que yo digo de ti, dice el Señor. Se trata de que tu fe esté puesta en mí, no porque recibiste un milagro, sino porque simplemente crees en mí y que puedes hacer grandes cosas a través de mi nombre, a pesar de que no tengas lo que tú esperabas. Y esa es la fe verdadera, que no condiciona al Señor por lo que queremos recibir, sino que creemos en su voluntad y en su poder, que aún en nuestra condición y posición, grandes cosas puedes hacer en su nombre, porque Él está contigo. Y quizá en ese proceso que pases en la voluntad de Dios, a lo mejor al ver en tu corazón que creciste en eso, que maduraste en eso, que entendiste que tu identidad estaba puesta en el corazón y que tu corazón cambió, entonces Dios en su amor y en su bendición y en su buena voluntad te dé aquello que tú estabas anhelando. Pero primero cambió tu corazón, fuiste transformado porque seguiste la voluntad de Dios. ¿Me estoy explicando? No significa que bueno, pues ya mi condición no se va a hacer. Dios es bueno y Dios es fiel y Dios puede hacer un milagro, pero hay que entender que su voluntad es primero antes que la nuestra, y que Él tiene el control de las cosas, y Él seguirá haciendo milagros en tu vida o en la vida de los demás a través de ti, porque tú crees en el poder de Dios. Y al final Jesús le dice: muchos serán sanados y muchos no, pero Dios tiene un propósito para cada uno, y Dios, y eso es un misterio. Pero recuerda lo que dijo Job. Diga conmigo: Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre
del Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Iglesia, ya no se trata de una fe en Dios por lo que Él puede hacer por ti. Se trata de una fe en Dios porque amas a Dios con todo tu corazón y quieres y estás dispuesto a ser usado por Él. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Primera de Pedro 4:19. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, confíen en su fiel Creador y sigan practicando el bien. Confiemos en el Señor. Dios tiene un propósito aún en medio de la tempestad. Dios tiene un propósito aún en medio de la prueba, porque Dios sigue y seguirá obrando en tu vida. Y creo que sí alcanzo de tiempo y he preparado 2 videos. Y quiero terminar con este último video. Que en este último video mucha gente probablemente ha pasado por esto. Es algo que necesitamos entender y mucho sanar en su corazón para poder crecer en la fe verdadera que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver este último video. Ayúdenos, por favor. Sí. Llévalo hasta la casa sin que nadie lo vea. Yo esperaré a los otros. ¿Rabí? Rama. Rama, resiste. Resiste. Estás bien, estás bien, estás bien. Rama. ¿Recuerdas lo que te dije? No se acabó. No es el momento. No te vayas, Rama, por favor. Yo no puedo. Tomás, quédate con él. Es lo único que quiero. Es lo único. Rama. 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 Cúrala. Arregla esto. Tomás. Ya estás aquí, Rabí. Por favor. Esto es un error. Tomás. Cuánto lo siento. Rabí, no tienes que dejar que esto pase. Solo haz que vuelva. Solo haz que vuelva. Quizá todavía no está muerta. Puedes sanarla, ¿no? No es su momento. Te amo, Tomás. Dios te ama. Lo lamento.
Tomás. No espero que lo entiendas ahora. En serio. Lo que el Padre concede, lo que yo concedo, con el fin de cumplir la voluntad de mi Padre, por la fe y el crecimiento de su iglesia, puede ser devastador para ti. Y sí, también para mí. Es demasiado, no entiendo. Lo sé. Y me duele en el corazón. Pero por favor, quédate conmigo, Tomás. Y lo entenderás con el tiempo. Y en esta cena muere una mujer que era una seguidora de Jesús. Muere una persona que amaba a Jesús. Muere una persona justa, fiel, que creía en Jesús. Y la pregunta lógica de Tomás, y probablemente cada uno de nosotros, sería: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no la salvaste? ¿Por qué no la sanaste? ¿Por qué tuvo que morir si soy una persona que te ama, que te sirve, que está contigo todos los días? Y sería una pregunta que, si nosotros fuéramos Tomás, probablemente también nos hubiéramos hecho. También hubiéramos hecho esa pregunta. Y la pregunta es: ¿Dios quería que sucediera esto? Por supuesto que no. Vemos cómo al Señor también le duele ver el sufrimiento y el dolor de Tomás. Pero en esa ocasión el propósito de Dios era distinto. Él había decidido que no era el tiempo de sanarla o salvarla. Y la respuesta a esta pregunta de ¿por qué no era el tiempo? La respuesta es: Dios es soberano. Dios es soberano. Y en su soberanía Él decide cuándo o no es el tiempo de sanar, o cuándo es el tiempo de que alguien parta con el Señor. No nos toca entender el por qué no la salvó, o por qué no lo hizo, o por qué con otros sí. Pero sí nos toca confiar. Sí nos toca tener fe en Dios, a pesar de que las cosas no son como uno quiere. Porque nuestra fe no puede ser una fe que cree en Dios solo cuando las cosas suceden, como nosotros queremos, y porque recibimos lo que pedimos. Pero cuando no recibimos lo que pedimos, o cuando no pasa lo que nosotros queremos, dejamos de creer. Una fe inquebrantable es una fe que aún y en medio de la adversidad, aún y cuando las cosas no resultaron conforme tu voluntad, tu fe sigue estando puesta en Dios. Y sigues creyendo en Él, y sigues amándolo y alabándolo en cada momento. Claro que situaciones como estas duelen, y a Dios le duele ver nuestro sufrimiento. Pero quiero que sepas algo: aunque las cosas no hayan sido como tú esperabas, no significa que Dios no está contigo. No significa que Dios no te ama. No significa que no eres valioso para Él o valiosa para Él. Significa que Él es soberano, que Él tiene control de todas las cosas, y que Él te sigue y te seguirá amando con todo su corazón. Y Él está contigo en cada paso que tú des. Y que la promesa de Isaías se cumplirá en tu corazón: aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás, porque yo estoy contigo. No entenderemos por qué pasan ciertas cosas, no, pero sí entendemos el inmenso amor de Dios por nosotros. No entenderemos por qué suceden cosas a nuestro alrededor que nos lastiman y que duelen,
pero sí entendemos el amor de Dios y sí creemos en la soberanía de Dios. Y sí creemos en Él y que Él tiene el control de todas las cosas y que nuestra fe permanecerá siempre y alabaremos al Señor en cada momento a pesar de las circunstancias. Jesús mismo lo dijo en Mateo 26, versículo 38. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús le pidió al Padre que si era posible no pasara por esta situación, porque había una angustia en su corazón y no quería morir, pero la voluntad del Padre era distinta y Él dijo: no se haga lo que yo quiero, sino se haga tu voluntad, porque tu voluntad es mejor que mi voluntad, y si yo aprendo a confiar en ti, tú harás las cosas y tú me bendecirás a pesar de que no lo entiendo. Pero muchos no estamos dispuestos a confiar en Dios porque no recibimos lo que queremos. Y muchos se apartan del amor de Dios porque pensaron que Dios no está con ellos o que Dios nos lo ama. Pero eso es falso. Dios te ama con todo su corazón y Él está contigo. Y lo que nos toca hacer es creer, perseverar y alabarlo al Señor en todo momento, porque Él traerá bendición a tu vida, simplemente porque te ama. ¿Cuántos lo creen? Quiero pedirte que te pongas de pie. El año pasado un misionero vino a Castillo y compartió su testimonio. Era un misionero alguien que había visto milagros sobrenaturales, había visto sanidades, provisión sobrenatural, de todo había visto ese misionero. Y estando una vez en Ucrania con su familia, su hijo de 6 años tuvo un dolor de repente y fueron al hospital. Y de un momento para el otro había fallecido. Y antes de morir, ellos oraron y clamaron e insistieron y pidieron un milagro y creían en el poder de Jesús, porque habían visto el poder de Jesús, entendían el poder de la fe, insistieron en su fe, oraron y clamaron al Señor en su fe. Pero justo cuando ellos estaban orando, antes en su casa estaban ellos como pareja orando, clamando, y sintieron en su corazón decirle: te entregamos a nuestro hijo, es tuyo y haz tu voluntad. Y minutos más tarde reciben la llamada que había fallecido. No entendían ellos por qué pasaron por algo así. No fue como que provocaron que muriera su hijo, pero en la voluntad de Dios era el tiempo de que él partiera con el Señor. Pero ellos entendieron que Dios es soberano, y lo que tú y yo tenemos que entender es que Dios es soberano, y que a pesar de que pueda haber dolor, tú y yo tenemos que siempre alabar al Señor en todo momento y seguir creyendo en Él, porque Dios en medio del dolor les mostró su amor a ellos, y Dios nos muestra el amor a nosotros. Y concluimos esta serie con ese camino de la fe, una fe que entiende el poder de la fe, una fe que reconoce el poder de Jesús, una fe que no mengua y que insiste y que persevera y que busca y que llama y que toca, pero que al mismo tiempo es una fe incondicional que cree en Dios a pesar de cualquier adversidad, una fe que cree en su amor y su soberanía. ¿Cuántos dicen amén a esto?
Quiero pedirte que en tu lugar cierres tus ojos. A lo mejor eres de los que han buscado por tanto tiempo un milagro, pero en su corazón su identidad está determinada por la condición en la que se encuentra, y en espera de la respuesta del milagro. Y hoy Dios te quiere enseñar a que tu fe no puede ser validada por tu condición, sino tu fe debe ser por lo que Dios puede hacer a través de ti, sin importar la condición ni la posición en la que te encuentres. Y si ese es tu caso, que has estado sintiéndote de esta manera por tanto tiempo, hoy el Señor quiere mostrarte la fe inquebrantable que debe haber en tu corazón, que no condiciona su fe por su condición o su posición, sino que su fe está puesta en Dios y que cree en lo que Dios puede hacer a través de ti, sin importar lo que tú y yo vivimos. O quizás eres de los que han pasado por dolor y han sufrido una pérdida de algún ser querido, o han perdido algo y han sufrido por esto. Y hoy, el día de hoy, Dios quiere enseñarte que aún y cuando no entendemos por qué pasan las cosas, Dios te quiere enseñar cuánto te ama, cuánto vales para Él, y que Él tiene el control de todas las cosas y Él es soberano. Y quiero invitarte que levantes tus manos delante de Él y rindas tu fe delante del Señor y le digas: Señor, yo creo en ti, a pesar de que las cosas a mi alrededor no las pueda entender, a pesar de que viva en tiempo de adversidad, a pesar de que pase por pruebas. Yo quiero entender que mi fe está puesta en ti, por lo que tú puedes hacer a través de mí, sin importar mi condición, sin importar mi posición, dar lo que he perdido, porque yo creo en ti y yo sé que tú me amas. Díselo ahí en tus propias palabras al Señor.